Hola, buen día, caníbal. Hoy nos encontramos otra vez aquí en las calles de Oaxaca, pero hoy por primera vez vamos a coger un recorrido guiado con Mario Come Oaxaca. Hablamos ya mismo cuando llegue Mario, hablamos. Bienvenidos al mundo de los insectos. Padre que todos conocemos, pues son los chapulines. Los chapulines crecen en la milpa o crecen en el campo de alfalfa. ¿Gustan probarlo? Lo que tengo acá son chicatanas. Las chicatanas es una hormiga que sale una vez en el año. Sale en la primera lluvia del año, finales de mayo, principios de junio. Estas son hormigas hembra porque las machos no saben tan bien. La chicatana es uno de los insectos más caros que existen. El kilo va rondando los $100. Es el último insecto de esta trilogía. Estos son gusanos de maguey. Los gusanos de maguey, como su nombre indican, crecen en el maguey. Anteriormente, estos gusanitos se consideraban una plaga y pues se tenían que exterminar pues para que no atacaran el maguey para el mezcal. Ahorita es una delicatessen y esto es un poco más caro. Más o menos anda rondando el kilo en $200, $250. Me encantan ustedes porque no hacen caras, no hacen que esto No, a mí me gusta. Yo me harté de chapulín ayer. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me gustó. Sabe más a carnecita. Este es pan de yema. Algo que tiene Oaxaca también es que no solamente el pan de muerto es la misma forma. Cada pueblo tiene su forma diferente. En Mitla, por ejemplo, lo pintan de color blanco. Está bien bueno. Y en Sachila lo pintan de colores. Este es el pan de muerto tradicional de Oaxaca, porque el chilango es como el que tiene el puntito acá y se le forma esto. Aquí lo que se hace es que se coloca el pan de muerto en el altar y se deja ahí porque es para el muertito. Pero bueno, este pan del tamaño de una cabeza, este es pan resobado. Este está hecho a base de agua, es como un pan criollo. Déjame probar el pan criollito. Es muy diferente al pan de yema. A mí me gusta más este, que luego le dicen que este es como el pan corriente, pero para mí está más rico este. Te sabe más como el de casa. Este es a base de agua, no tiene yema ni mantequilla. Esto es chile pasilla mije. En Oaxaca también tenemos una variedad de chiles secos y frescos. El chile pasilla mije viene de la Sierra Norte, específicamente de la Sierra Mije, y con este se hace una pasta que se llama chintextle. Para los que comen picante, sí es picosito, pero prueben, denle chance, denle una oportunidad. El pasilla mije se muele con ajo, sal en el metate o en el molino. Y la gente lo que hace antiguamente es embarrarlo en una tlayuda y ese es su lunch, por decirlo de alguna manera. Algo que me gusta de referirme del chintextle es que este es el antepasado del mole, porque la gente, los españoles cuando vinieron y probaron esto, no podían. pues les salía humo por las orejas. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues agregar los ingredientes que traían de allá, que la canela, que la almendra, que el azúcar, el chocolate. De hecho, fue el último ingrediente que se añadió al mole, no es el primero. Porque la palabra mole en zapoteco significa salsa. Criollo con el que hacemos moles y hacemos salsas. Tiene un sabor ligeramente dulce, que eso le permite que da un contraste muy chido de sabor. Este jitomate solamente crece en Oaxaca y crece de manera criolla, no de manera de invernadero ni nada por el estilo. Y anteriormente se estaba perdiendo este jitomate, mucho tiene que ver pues el jitomate sala, ¿no? El que crece en invernadero. Pero ahorita está realzando otra vez el valor y pues ya lo convierte casi. Si alguien te quiere es porque te hizo una salsa con jitomate.
estamos en los barrios populares de Oaxaca. Vamos a ver un telar triqui con las personas, mira, son nuestros compañeros del tour. Este está aquí alto y es fresquito como a ti te gusta, es frito. Ese es el muchacho que nos está dando el tour, es Mario. Buenas. Hola. Buenas. Como estamos entre la sierra y la costa, entonces somos un pueblo mercado y tenemos que tanto lana como algodón, seda y en base a eso, como somos varias culturas y cada pueblo siempre hace una indumentaria para distinguirse, pues por eso tenemos tanta variedad. Aparte de los colores que vamos elaborando y le vamos poniendo otros diseños más contemporáneos, pero siempre conservamos la tradición textil. Ahora, por ejemplo, aquí van a ver, nosotros hacemos en los trabajos más naturales, el añil, ese es nuestro tinte más, de los más preciados que tenemos. Ese se produce en la región del Istmo, pero lo compramos por intercambio comercial. Con ese sacamos todos los tonos azules, así como los que tienen ahí, desde los marinos hasta los agotados. Y también usamos el caracol púrpura, que ese se pinta en el Parque Nacional Huatulco, y ese es el tinte más caro. Ese está pintado con un molusco. Ya está en peligro de extinción, por eso es muy caro, porque nada más hay 11 tintoreros autorizados por la Semarnat para que ellos puedan usar el caracol, porque es un proceso en el que no se mata el caracol, sino se le extrae de una manera sostenible. Entonces nosotros cuando queremos hacer una pieza o subirla a un concurso, con la pieza tenemos que agregar una copia del certificado del tintorero que diga que es un hilo legal. Y de ahí tenemos los algodones orgánicos. Esos algodones se cultivan en nuestra región. Entonces nuestro proceso no empieza con nada más el tejido, sino desde la elaboración del hilo. Desde que cosechamos en la época de julio el algodón nativo. Entonces son unos colores que así nacen. Y aquí van a ver, para hilar el algodón usamos una jícara y un malacate. Entonces así vamos nosotros sacando el hilo. Depende a cómo lo quiera uno, si lo quiere uno más grueso. Nosotros, por lo menos aquí en la familia, tenemos mucho el gusto de los algodones que se vean toscos, que se vean así como, que se vea cómo es el hilado. Ya con esto sigue después el tejido. Aquí lo tejemos en telar de cintura. Aquí mi mamá está haciendo un huipil. El lienzo del medio de un huipil va a quedar como ese que tienen allá atrás. Ese apenas lo terminó mi mamá. Son 3 lienzos. Aquí son todos los trabajos que nosotros hacemos. Vamos combinando figuras modernas, pero mantenemos los tintes naturales. Esa es la parte del frente. Nosotros como triquis, a eso le llamamos shubia, que es como mariposa. Para nosotros todas esas figuras son mariposas. Y como hay mariposas diferentes, también hay mariposas de diferentes modelos. Se llama mariposa de movimiento y representa el movimiento del aire y del agua. Y esta es la oruga, la mariposa madre. Esa es la mamá de todas las mariposas. Y tenemos mariposas también que se van haciendo conforme van pasando cosas en nuestra comunidad. Por ejemplo, ese huipil atrás tiene esta mariposa acá. No, se llama Yubitanea, que es mariposa de soldado. Entonces esa mariposa se empezó a hacer por ahí de los años 50, cuando en nuestra comunidad fue bombardeada por el ejército mexicano. Entonces en base a eso, que no olvidamos esa cobarde acción, quedó plasmado en nuestro huipil y se sigue haciendo hasta ahorita. Se dice en nuestra comunidad de que antes de la llegada de los españoles, hombres y mujeres usábamos el mismo huipil, no había distinción. Una vez que llegó la corona española, se impuso el corte de camisa para el hombre y el corte de vestido para la mujer. Entonces el hombre, en su afán de querer todavía tener el huipil, se hizo el cotón. Pero ahora, con otras nuevas, ya que migraron y todo eso, ya se dejó de usar ese también, sino que ahora la forma de vestir del hombre es una camisa de satín o camisa cuadrada con calzón de manta nada más. Parte de nuestro trabajo también es rescatar la indumentaria que se hacía antiguamente, por eso ahora estamos sacando los cotones y los huipiles de tintes naturales. Y atrás van a ver ese huipil antiguo, ese es el modelo de los años 70, 80. Vale, este es el huipil actual. Y el huipil más antiguo que tenemos, ese huipil, ese diseño es de aproximadamente del año 1900. Ya se está tejido con algodón coyuche, lleva caracol púrpura, añil, y si se dan cuenta lleva menos brocado. Y lo más importante e impresionante de todo es que no es rojo. A nosotros los triquis nos identifica mucho el rojo, pero antes no era así. El rojo viene del tema nacionalista, cuando se quiso destruir las comunidades originarias para crear un solo México. Entonces nos metieron los lábaros patrios, el escudo, la bandera, el himno, y entre esos el tricolor. Por eso nuestro huipil ahora es blanco, verde y rojo mayormente, pero en sí no tiene nada que ver con nuestra tradición original. Ya después se fue adaptando y ahora también forma parte de nuestra identidad. Quien es nuestro huipil original es ese.
aquí estamos en Textilería El Manantial. Esto es como el Zara de acá de Oaxaca. Mira qué bonito. Lo que se quita de aquí se embolsa y se enrolla, y de esto bajamos y enrollamos en la tela. Estos son los teñidos en tinte natural. Estos son los colores que tenemos en añil, el flor de pericón. Todos los colores son así. Esto es lo que hacemos. Por eso el proceso es un poquito más lento. Es el casquillo, le llamamos. Ajá, y este es una canilla ya hecha. Y esto, digamos, se enrolla así manualmente. ¿Sí ve? Esa es la más velocidad que se puede hacer, porque para que no se enrede y todo eso. Una vez estando así, ya este se corta y se pasa aquí, ¿no? Y así, ya se cambia el color, se pone otro. Más fácil. Tienen que visualizar para que tenga un ritmo. ¿Sí? Y así es el proceso. Y ya cuando están trabajando tienen música y todo eso. Y eso hace que tenga un ritmo, dando emociones y todo eso. Y cuando una persona está triste o tiene problemas, se le rompen los hilos y todo eso. Como el joven apenas está aprendiendo y todo eso, pues le gana el nervio y todo eso, también se le rompen los hilos. Y la combinación de la figura, pues, va de acuerdo así. Todo es combinación, todo es corporal, y eso, con la combinación de todo esto. Estos manteles se van a ir a los Estados Unidos. Tratamos de hacer cosas nuevas para que también la gente atrae. Y esto es 100% algodón. Ese algodón, este es poliéster de 50 y 50. Más de 30 personas. Y esas 30 personas indirectamente son como 150 más o menos. Se benefician desde niños, abuelos y todo eso, trabajan profundamente en su hogar. Tata, Nana, Omar, Lilia del Caribe, quizá Kikotoyasa Nundua, Kunesa Tibichi, sin mantel, y Shunza, Nadikozana, Zewakiasa, primeramente Dios, Nantaza, Nashukabata, Kozanunduana. Bueno, dije, qué bueno que nos vienen a visitar, que son ustedes de Puerto del Caribe y todo eso, su nombre. Y primeramente ellos si se regresan y vivir a Oaxaca. Ah, a ver, tenemos que venir a vivir para Oaxaca. Así que los voy a abandonar en algún momento. Mira, si ustedes vienen a Oaxaca tienen que coger un tour, mira,
con este que está aquí, con Mario Come Oaxaca. Hola. De verdad que ha sido el mejor día que hemos pasado en Oaxaca. Todos han sido buenos, pero este día de hoy, de verdad, y siempre con mezcal. Con mucho mezcal. Todo día, a toda hora. Esto está hermoso, miren esto. Nos vamos a pedir aquí 2 hamburguesas tradicionales que traen la tocineta, queso americano y manchego, tomate, cebolla y aderezo. Incluye papitas fritas.